Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Que alguien gane un Nobel indica que ha hecho algo importante en una disciplina determinada, pero no le confiere autoridad, ni credibilidad, ni conocimientos, ni respetabilidad en otras áreas, ni es suficiente para citarlo como si su voz fuera la de un oráculo griego por cuya boca hablaran los dioses. Los premios Nobel son seres humanos, con todas las fallas, defectos, incertidumbres, malos momentos y creencias irracionales que tenemos todos. Y además los logros del pasado no son forzosamente buenos indicadores del comportamiento futuro, ni de los premios Nobel, ni de quienes están en ninguna otra actividad exitosa. Sin embargo, nuestros errores y sesgos como público hacen que le demos enorme importancia a lo que dice un premio Nobel, como antes se le daba a los sacerdotes o como muchos hacen con sus gurús o con cualquiera que tenga un título de filosofía. Los psicólogos hablan del sesgo del halo, una desviación de la racionalidad que hace que cuando algo nos causa una buena impresión en una persona, esto influya en nuestra buena impresión en otras áreas de las cuales no tenemos pruebas. Es lo que permite, por ejemplo, que aceptemos consejos de salud de cantantes, actores o escritores, todos ellos sin ninguna formación en las ciencias de la salud. También adopta la forma de la falacia de autoridad, un argumento según el cual la opinión de una autoridad, como alguien famoso o destacado, basta para decidir una cuestión. Con los premios Nobel nos pasa esto. Después de todo, solo 923 personas han ganado un premio Nobel desde 1901 hasta 2019. Ello los hace singulares, destacados y, a ojos de muchas personas con poco entrenamiento en el pensamiento crítico, valida cualquier cosa que digan por enormemente tonta que sea. Ciertamente los responsables de otorgar los premios Nobel han tenido tropezones espectaculares, como el inexplicable Premio Nobel de la Paz a Barack Obama en 2009, o el infinitamente peor premio de 1973 a Henry Kissinger y Le Duc Tho por supuestamente negociar un alto al fuego en la guerra de Vietnam. Kissinger fue a recibir su premio. Le Duc Tho, que era sucesor de Ho Chi Minh al frente de Vietnam del Norte, lo rechazó porque no se había logrado una verdadera paz. Una paz que no vendría sino hasta que Estados Unidos perdió la guerra el 30 de abril de 1975. Algunos premios han sido controvertidos por otros motivos. Al esnovismo no le gustó el Nobel de Literatura a Bob Dylan porque siguen molestos con estos muchachos hippies de pelo largo, ideas extrañas. Un problema más espinoso fue el Nobel de 1918 a Fritz Haber, que descubrió cómo sintetizar el amoníaco, permitiendo la producción de fertilizantes a nivel masivo y ayudando a la lucha contra el hambre en el mundo, pero que también había trabajado en el uso del cloro como arma química en la Primera Guerra Mundial. En otro terreno muy distinto, a los moralinos no les gustó el segundo Nobel de 1911 que ganó Marie Curie porque se había hecho público su affair inadecuado con Paul Langevin, exalumno de su fallecido esposo Pierre Curie y que por entonces estaba casado aunque separado de su mujer. Curie fue además atacada por ser polaca, aunque se había nacionalizado francesa, y se le acusó de ser judía, algo grave en el ambiente xenófobo que había en esa época en Francia. Otros escándalos se refieren a personas que debieron ganar el premio y se les negó por distintos motivos, como a Jocelyn Bell, el de física en 1974, por el descubrimiento de los pulsares, aunque ella ha declarado que nunca sintió que lo mereciera, o por el de literatura, que nunca recibieron León Tolstoy o Jorge Luis Borges por motivos más políticos que literarios. Pero vamos a centrarnos en gente que sí ha ganado un premio Nobel y ha exhibido actitudes, ideas o posiciones contrarias al espíritu con el que se les entregó el premio. Entregarse a la pseudociencia, en concreto siendo premio Nobel y teniendo la atención del mundo, tiene incluso un nombre: es la enfermedad del Nobel. Por ejemplo, los físicos Erwin Schrödinger, premio de 1933, Eugene Wegener, premio en 1963, y John Eccles, premio de medicina en 1963, acabaron creyendo en el misticismo cuántico. El premio de medicina Ernst Boris Chain cayó en la negación de la evolución. El premio de física Wolfgang Pauli creía en los poderes paranormales como la telequinesis, igual que el premio de física de 1966 Alfred Kastler. Veamos algunos otros casos más en detalle. Wangari Maathai fue la primera mujer africana que ganó un premio Nobel, el de la Paz, en 2004. Maathai era una activista por la democracia y el medio ambiente que ayudó a promover los derechos políticos y el desarrollo sostenible en Kenia y en el África Oriental.
Sin embargo, tenía dudas sobre el origen del VIH, aunque decía que los científicos y los investigadores tenían un consenso, y ella lo entendía, de que el origen evolutivo del virus de la inmunodeficiencia humana se encontraba en África. Esperaba que los científicos siguieran buscando para alcanzar pruebas concluyentes para acabar con la idea bastante común de que el trágico virus había sido producto de una investigación biológica y se había escapado de un laboratorio. Al parecer murió sin haber encontrado lo que ella consideraba pruebas concluyentes de que el VIH no era un producto de laboratorio. Especialmente escandaloso es el caso de Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 1991 y que es líder de Myanmar desde 2016. Durante su vida como activista fue atacada casi mortalmente en 1996 y en un periodo de 21 años entre 1989 y 2010 pasó 15 años bajo arresto domiciliario. Sin embargo, desde que es líder de Myanmar, ha conseguido que se pida la revocación del premio Nobel por su silencio respecto a la masacre de los Rohingya, la persecución de este grupo musulmán en Myanmar. Ella incluso ha dicho que duda que esas personas sean ciudadanos de Myanmar, ya que no pertenecen a ninguna de las 135 etnias oficiales, y se ha negado reiteradamente a condenar la persecución de este grupo de musulmanes. Quizá esto se debe a que para conservar el poder necesita mantener la buena voluntad de la etnia Bamar, que es la mayoritaria en Myanmar. Así también en alguna ocasión mostró su disgusto porque nadie le había avisado que le iba a entrevistar una musulmana, la periodista de la BBC Michelle Hussain. Suu Kyi ha sido criticada por Desmond Tutu, se le han retirado honores de Oxford, Irlanda, Escocia, Canadá y de Amnistía Internacional. En 2017 además empezó la persecución de periodistas extranjeros que informaban sobre la situación de los Rohingya. Según un informe del ACNUR, desde que el partido de Aung San Suu Kyi llegó al poder, es imposible el trabajo periodístico serio en Myanmar. William Shockley era el director del grupo que desarrolló el transistor en los laboratorios Bell, un cambio radical para la electrónica y las comunicaciones. Por ello, él, John Bardeen y Walter Brattain recibieron el Nobel de Física de 1956. Pero Shockley era un supremacista blanco a contrapelo de todo lo que decía la biología moderna, un racista delirante, defensor de la eugenesia, que buscaba la esterilización de quien tuviera menos de 100 de cociente intelectual y que argumentaba la inferioridad de los negros, pero al mismo tiempo decía que él no era racista. Quizá el más conocido en este sentido sea James Watson, quien ganó el Premio Nobel de Medicina o Fisiología junto con Francis Crick en 1962 por el descubrimiento de la estructura del ADN, algo fundamental en medicina, en genética, en antropología, en evolución, etcétera, etcétera. Uno de los grandes avances de la historia, pero también un racista de mucho cuidado. Durante una conferencia en Berkeley, por ejemplo, dijo que había diferencias en el impulso sexual según lo que él llama la raza y explicaba así la existencia de los Latin lovers. En serio. También ha dicho que cierto antisemitismo está justificado y le parece muy mal que las políticas sociales de los Estados Unidos traten como iguales a los negros cuando según él las pruebas indican que no tienen la misma inteligencia que ellos. Lo que ha demostrado esto es que quien no tiene la inteligencia que debería tener es precisamente James Watson. Si usted ha escuchado que la vitamina C es buena para la gripe, incluso lo cree cuando empiezan los estornudos, echa mano del zumo de naranja o el jugo de naranja, le tengo dos noticias. La primera es que no es cierto. La segunda es que la culpa de que usted crea esta patraña la tiene Linus Pauling, que ganó el Nobel de Química de 1954 por su trabajo explicando la naturaleza de los enlaces químicos y además el Nobel de la Paz en 1962 por su muy respetable activismo contra la guerra nuclear. Pero Pauling tenía un lado oscuro. Su interés por la eugenesia lo llevó a proponer que las personas que tuvieran genes defectuosos debían ser marcadas, por ejemplo, con un tatuaje en la frente para informar así a sus posibles parejas. A mediados de la década de 1960, Pauling se hizo parte, con poca evidencia para sustentarlo, de un movimiento de megavitaminas que creía que las enfermedades mentales se curaban con megadosis de vitaminas, algo que él llamó, sin tener ninguna prueba al respecto, terapia ortomolecular, del griego ortos, correcto, es decir, las moléculas correctas.
Todavía sin tener ninguna prueba, en 1973 fundó un instituto de medicina ortomolecular para promover esta terapia. Pronto la vitamina C se convirtió en su fetiche y empezó a atribuirle propiedades espectaculares: evitar la aterosclerosis, aliviar la angina de pecho, resolver luego todos los problemas cardíacos, prevenir o curar el resfriado y, en última instancia, claro, como todos los remedios mágicos, curar el cáncer. Publicó un estudio sobre pacientes presuntamente terminales, según el cual la vitamina C aumentaba en 4 veces su supervivencia, algo que fue refutado con una reevaluación del estudio en 1982. Pese a ello, en 1986 Pauling publicó frescamente el libro How to Live Longer and Feel Better, cómo vivir más tiempo y sentirse mejor, defendiendo el consumo de altas dosis de vitamina C. Hoy se sabe que lo que causan las megadosis de vitamina C que recomendaba Pauling en realidad es diarrea, náuseas, vómito, acidez estomacal, calambres abdominales, dolor de cabeza, insomnio y en última instancia también pueden causar anemia hemolítica y aumentar el riesgo de cálculos en el tracto urinario, tanto en los riñones como en la vejiga. Karimulis ganó el Premio Nobel de Química en 1993 por haber desarrollado un procedimiento para multiplicar una pequeñísima muestra de ADN. Ciertas muestras son tan pequeñas que no se pueden analizar, pero con el procedimiento de Karimulis se multiplican, se fotocopian para lograr precisamente poderla someter a ciertos estudios. Usted conoce el nombre de este procedimiento porque a su vez le da su nombre a la prueba que se utiliza para la detección de la enfermedad COVID-19. Es la PCR, siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa, que es este sistema de fotocopiado que ha cambiado muchísimas cosas en el mundo, por ejemplo, permitiendo identificar a quienes cometen ciertos delitos y que dejan minúsculas muestras de ADN que se pueden multiplicar para estudiar e identificarlos con absoluta precisión. Pero Karimulis también tenía creencias extrañas, por ejemplo, en los encuentros con extraterrestres que él decía que había tenido. Dijo que había tenido un encuentro concretamente con un extraterrestre que se le presentó en la forma de un mapache verde luminoso que hablaba con él. Aunque él aceptaba que le gustaba el consumo del LSD, aseguraba que este mapache no era producto del ácido lisérgico, sino que realmente lo había visto y realmente era un extraterrestre. Fue además un negacionista del SIDA, fue alguien que aseguró que los extraterrestres habían intervenido a lo largo de toda la historia humana, fue también un negacionista del calentamiento global y en general se le considera un loco integral, un chiflado absoluto que tuvo un momento de genialidad enormemente beneficioso para la humanidad y que le dio el premio Nobel, pero nada más. El médico francés Alexis Carrel recibió el Nobel de Fisiología o Medicina en 1912 por sus novedosas técnicas de sutura para cirugías. Aportó además procesos de desinfección de heridas en la Primera Guerra Mundial y creó una máquina de perfusión que permite a los órganos vivir fuera del cuerpo, una máquina que ha sido esencial para los futuros trasplantes de órganos, además de que estudió el envejecimiento de las células. Desafortunadamente, además creía en el misticismo, la telepatía, la clarividencia y alguna vez se le ocurrió mudarse a Sudamérica para ser un dictador, labor que consideraba que podía desarrollar de manera especialmente eficiente. Era además un eugenicista, algo que no era tan raro en esa época. No es lo mismo creer en la eugenesia a fines del 19, principios del 20, que después de tener mejores datos y después de haber visto lo que hicieron los nazis. Así, por ejemplo, se oponía a la idea de la igualdad que establecía la Constitución de los Estados Unidos y en 1935 elogió los esfuerzos de la Alemania nazi para evitar que se reprodujeran los defectuosos, los enfermos mentales y los delincuentes. El débil mental y el hombre de genio no deberían ser iguales ante la ley, escribió alguna vez. Entre los más despreciables de este grupo están, por supuesto, Philipp Lenard y Johannes Stark. Lenard ganó el Nobel de Física en 1905 por su trabajo en los rayos catódicos y sus propiedades, mientras que Stark obtuvo el mismo premio en 1919 por su descubrimiento del efecto Doppler en los rayos canales o anódicos. Lenard era un ultranacionalista desde la Primera Guerra Mundial, cuando le empezó a molestar que la física se escribiera en revistas que aparecían en inglés y decidió que había que hacer una visión germánica escrita única y exclusivamente en alemán. Cuando aparecieron los nazis, Lenard y Stark se unieron al partido entusiastamente y empezaron una campaña para que se considerara que la relatividad de Einstein era una física judía y que debería haber otras explicaciones diseñadas por germánicos para los mismos fenómenos que explicaban las teorías de Einstein.
Luego diseñaron un plan para que todos los físicos que daban clases en las universidades alemanas fueran físicos arios y que tuvieran la ideología correcta. Por trabajar en la física cuántica, acusaron a Werner Heisenberg de ser incluso un judío blanco, pese a que Heisenberg estaba trabajando con los nazis. De hecho, esto significó la caída de gracia de Leonard Stark, pues los nazis se negaban a prescindir del genio de Heisenberg en sus planes de guerra. Y llegamos así a uno de los que más se mencionan últimamente, Luc Montagnier, virólogo francés que obtuvo el Nobel de Fisiología o Medicina en 2008 junto con François Barré-Sinoussi y Harald Surhausen por su descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana. La historia es sencilla. En 1982, un hospital parisino pidió ayuda a Montagnier y a su equipo del Instituto Pasteur para establecer la causa de un nuevo síndrome que estaba presentándose entre sus pacientes. El equipo examinó muestras de pacientes de SIDA y en una de ellas encontraron el virus que luego se llamaría virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Sin embargo, desde 2009 Montagnier empezó a hacer afirmaciones muy extrañas. En una, por ejemplo, dijo que el ADN ultradiluido de un patógeno determinado era capaz de emitir ciertas ondas de radio asociadas con ciertas nanoestructuras que podían recrear el patógeno. Ni las ondas de radio ni las nanoestructuras las vio nadie jamás, pero la afirmación tenía que ver con la homeopatía, una forma de pseudomedicina cuya historia ya hemos contado aquí con experimento y todo. De poco ayudó que los estudios de Montagnier nunca fueran sometidos a revisión por pares, nunca fueron corroborados por otros científicos y se publicaran en una nueva revista en cuyo consejo editorial estaba Luc Montagnier. A partir de ese momento, Montagnier empezó a participar en las más diversas actividades anticientíficas y pseudomédicas. En 2012 se apuntó a los antivacunas que afirman que las vacunas causan autismo, movimiento organizado por la modelo Jenny McCarthy y su esposo, el comediante Jim Carrey. Ella vive convencida de que el autismo de su hijo está causado por una vacuna, aunque al parecer, según se ha visto ahora, su hijo ni siquiera es autista. Montagnier también ha apoyado la creencia de que ciertas prácticas nutritivas curan el autismo. Reafirmó su creencia en la homeopatía y ante la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 declaró que se añadieron al virus silvestre de murciélagos secuencias del VIH, que pues no es un virus natural sino un producto de laboratorio. Montagnier no ha dado pruebas al respecto ni ha mostrado las secuencias de ADN que supuestamente son las añadidas. Aclaremos que está perfectamente secuenciado el ADN del coronavirus. Los profesionales que han respondido a Montagnier, sin embargo, sí han comparado las secuencias de ADN y no han encontrado lo que Montagnier afirma. Esto, sin embargo, ha impulsado a todo tipo de conspiranoicos para decir barbaridades, entre ellos el inevitable Iker Jiménez, el hombre que monetiza toda patraña. A diferencia de otras formas de abordar la realidad, la ciencia no se valida con opiniones, creencias o afirmaciones a secas de personas con más o menos prestigio. La ciencia utiliza la evidencia, las pruebas, la confirmación independiente de la veracidad de una afirmación. Las palabras de Montagnier, de Mullis, de Pauling y de otros son utilizadas con enorme frecuencia por los vendedores de humo para darle una pátina de seriedad a sus creencias, a sus productos, a sus cuentos, convencidos quizás de que la ciencia se construye a partir de testimonios, de opiniones mayoritarias, de autoridades y de argumentos. Por eso te dicen frecuentemente, esto funciona, porque hay personas que dicen que funciona, porque hay muchos testimonios y en sus páginas web están llenas de testimonios. Están diciendo que la ciencia es como la política, la religión, la filosofía, las disciplinas místicas o cualquier superstición. Que si suena plausible y se presenta con convicción y grandes dotes oratorias, o se dice desde una posición de prestigio o poder, se vuelve automáticamente verdad. Y no es así. La ciencia es una categoría distinta de las utilizadas en toda la historia humana previa, precisamente porque parte de la idea de que la razón debe basarse en hechos, datos y experimentos para obtener un conocimiento certero y reproducible, que no basta una explicación satisfactoria y elegante como digamos la teoría de los humores de Galeno o el horror al vacío de Aristóteles, que luego se puedan enseñar como verdad absoluta. En palabras de Francis Bacon, el pionero de los métodos de la ciencia, observación y experimento para reunir material, inducción y deducción para elaborarlo. Contrario a lo que creen muchos, especialmente a la luz del relativismo posmoderno, la ciencia no es otra forma de opinión. No es equivalente a las religiones o las escuelas filosóficas o políticas. Eso es lo que le da su solidez. Y para que realmente funcione como forma de entender el universo y solucionar problemas, ya sean tecnológicos, de salud, de todo tipo,
no se le puede utilizar a capricho. Se debe mantener el rigor en todos los asuntos que se abordan que tienen que ver con ese universo físico en el que la ciencia ha demostrado no tener igual. La ciencia en muchas ocasiones es insuficiente y los científicos cometen errores porque siempre está buscando nuevos conocimientos. Hasta la fecha no los ha conseguido todos. Pero es curioso que sea precisamente la ciencia, a diferencia de todas las demás disciplinas y categorías, la que tiene sus propios métodos de autocorrección. Nunca ha sido un filósofo, un religioso, un místico los que señalan que una ecuación, un desarrollo matemático son incorrectos o que un experimento está mal diseñado o que los resultados se han interpretado de manera incorrecta estadísticamente. Son otros científicos los que pueden tomar los productos de la ciencia y decir aquí hay un error, aquí hay insuficiencia, aquí esto explica muchas cosas pero no lo puede explicar todo, como en el caso de Newton, que explicaba la mecánica clásica pero que no podía explicar lo que ocurre a grandes niveles, que hoy lo explica la relatividad, o lo que ocurre en el mundo más pequeño, que es lo que explica la cuántica. La ciencia, a diferencia de la filosofía, a diferencia de las supersticiones, a diferencia de las religiones y a diferencia de las místicas, tiene la capacidad de autocorregirse. Y por supuesto que hay argumentos contra la ciencia. Argumentos, solamente argumentos, desde los de Kuhn y Feyerabend hasta los de todos los posmodernistas, argumentos que son saliva, porque lo que no hay es pruebas. No hay pruebas de que el método tenga fallos escandalosos, de que los aviones no vuelen por el uso de las fórmulas de la aerodinámica o que Internet no funcione gracias a las ecuaciones de Maxwell que describen el electromagnetismo. No hay pruebas. Por eso quienes usan la ciencia para algunas cosas pero la rechazan para otras están siendo incoherentes. Sean premios Nobel o gente común que se queja de la ciencia usando Twitter o Internet. La contradicción es evidente. La ciencia funciona y lo demuestra día tras día. En los apenas 400 años que tenemos desde que la utilizamos, hemos resuelto más problemas y hemos alcanzado más logros como especie que en los 10.000 años de civilización anteriores. Y esto no se puede negar solo porque hay premios Nobel para quienes la ciencia no es una forma de ver todo el universo, sino algo que a veces debe doblegarse a sus creencias y supersticiones, aunque para difundir sus ideas supersticiosas ellos también usen la ciencia y se benefician de la ciencia hasta llegar a ganar premios Nobel por una ciencia en la que al parecer no creen tanto como deberían. ¿No cree usted?